Hola, buenos días, buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por conectaros. Empezamos con unos minutitos de retraso, pero es porque estamos todavía admitiendo a las personas que van entrando al webinar, lo cual nos alegra muchísimo. Estamos muy contentas con la aceptación que ha tenido y esperamos que resulte interesante para todas y para todos. Para no retrasarnos más, arrancamos directamente. Sí que os comentamos que, como habéis visto, vamos a grabar la sesión, luego la circularemos. Entonces, bueno, espero que nadie tenga problema con la grabación. Si alguien lo tuviera, con apagar la cámara bastaría. Vamos a recoger, antes de empezar, comentar algunas cuestiones técnicas. Hemos agendado la sesión para intentar ajustarnos en la medida de lo posible a esta hora y media, a una hora y media. Y si alguien quisiera lanzar alguna pregunta a las panelistas de la mesa, por favor dejadlo en el chat. Vamos a intentar responder a la mayoría o en la medida de lo posible, según cómo vayamos con los tiempos, pero dejadnos las preguntas en el chat para que se las podamos trasladar a las panelistas. Y nada, sin más retrasos, como digo, bienvenidas. Empezamos. Le cedo la palabra a Penélope Berlamas Orquín, que es vicepresidenta de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo, para que, bueno, pues nos dé la bienvenida a este webinar, y participará también en esta introducción de bienvenida Montse Pineda, bueno, Montserrat Pineda Lorenzo, del Grupo Motor de Futuro en Común. Muchas gracias a las dos. Gracias a ti, Inma. Buenas tardes, buenos días. Muchas gracias a todas las panelistas, también a Álvaro Díaz, su director general de Políticas de Desarrollo Multilateral y Europeas de DG Poldes, y también a todas las personas que os habéis conectado hoy de diferentes edades, por lo que hemos visto, tenemos hasta criaturas en el espacio. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por participar en este espacio de reflexión en torno a las propuestas que tenemos como sociedad civil articulada de cara a la cuarta Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de Sevilla. Pues me han presentado ya, hablo en nombre de la Coordinadora Estatal de ONGs de Cooperación al Desarrollo, Acción Humanitaria y Educación para la Justicia Global. Y bueno, y queda menos de un mes para el inicio de la conferencia. Ayer, cuando preparábamos esto, algunas decíamos, madre mía, qué nervios nos entran, ¿no?, de ver el poco tiempo que queda. Pero sí quería aprovechar esta bienvenida para resaltar y poner en valor todo el trabajo de articulación que se ha estado haciendo en todo este tiempo, no solo para llegar con unas propuestas y unas demandas articuladas como sociedad civil española, sino también en el ámbito europeo y a escala global, ¿no? Como coordinadora estuvimos desde finales del 2023 en este proceso, y ya hace más de un año que nos sumamos con el espacio de Futuro en Común, que es un espacio que va más allá de las organizaciones de cooperación que representamos como coordinadora y articula una mayor diversidad de la sociedad civil. Y es que para la coordinadora todo el tema de coherencia de políticas es fundamental de cara a los procesos de desarrollo sostenible, ¿no?, que no solamente ponemos el foco en la política de cooperación, sino en toda la acción exterior del Estado y también las políticas domésticas, y poder ir articuladas es un valor esencial. Pero también quería, en estos tiempos, ¿no?, de cuestionamiento de la ayuda oficial al desarrollo, no dejar caer tampoco la relevancia, resaltar todo el valor que tienen las políticas de cooperación, precisamente para catalizar los cambios que necesitamos, fomentar la corresponsabilidad y también reparar las injusticias globales históricas, ¿no?, que tenemos con el sur y también con muchos sures que hay en el norte global. Así que resaltar la importancia de este espacio amplio, diverso, donde articulamos propuestas, pero también hacemos que la participación sea más informada, significativa, por ir juntas, por ir de la mano con entidades y plataformas como Eurodac, con el mecanismos de la sociedad civil y con diferentes procesos, como digo, a nivel europeo y global. Hemos estado también en distintos espacios de incidencia, hitos de incidencia en lo que llevamos de año, en las preparatorias celebradas por Naciones Unidas, y esta tarde contamos con una representación muy destacada de todas estas organizaciones y plataformas con mucha experiencia, y vamos a poder ir desgranando qué tipo de soluciones estamos pidiendo a los estados, ¿no?, para que haya una nueva gobernanza económica global que esté a la altura de los desafíos actuales, que se refuerce el multilateralismo desde el multilateralismo,
y al final que las causas diarias, sabemos que las causas diarias promovidas desde los defensores y defensoras de derechos humanos, feminismos, justicia ambiental, derecho a la vivienda, alimentación, salud, empleo, están todas estrechamente enlazadas con las desiguales reglas, ¿no?, que gobiernan la economía global. Y yo, sin más, le quiero pasar también la palabra, como decíamos, a Montserrat, Monse, de Futuro en Común, para que pueda también compartir esta bienvenida y que podamos pasar a desgranar estas propuestas que hemos venido a escuchar hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Penélope, y gracias también a todas las personas que nos acompañáis hoy, ¿no? Desde Futuro en Común queremos daros también la bienvenida a este espacio de diálogo, de reflexión en torno a la cuarta conferencia sobre financiación para el desarrollo, que nosotras normalmente, coloquialmente decimos la conferencia de Sevilla, y porque es un momento clave, ¿no? Como apuntaba también Penélope y como había mencionado también Inma, ¿no? Porque creemos que es un momento clave para todas nosotras, pero porque nos importaba, ¿no?, el poder repensar colectivamente cómo poner las finanzas al servicio de la justicia global, de la sostenibilidad ambiental y de la equidad, ¿no? Para nosotras, para Futuro en Común, es un espacio, como ustedes saben, conformado con diferentes organizaciones sociales, ecologistas, feministas, sindicales y de desarrollo, que compartimos ese compromiso firme con la transformación del sistema. Yo diría más allá de la Agenda 2030, pero partiendo de la Agenda 2030, que no la hemos de olvidar o no la estamos olvidando. Creemos en la fuerza de lo colectivo y en esas propuestas construidas desde lo colaborativo, desde abajo, desde las organizaciones, desde las personas, y en esa necesidad urgente de influir en esos espacios de tomas de decisiones de las conferencias, ¿no? Si me permitís, quiero poner en valor precisamente la oportunidad que hemos tenido de trabajar conjuntamente con la coordinadora durante todos estos meses, y si me permitís, quiero agradecer especialmente a Inma, a Zazu y a María el trabajo de habernos coordinado y haber hecho este trabajo imprescindible en el que hemos tenido reuniones y también ellas han estado trabajando con otros equipos. Lo digo porque creo que es importante que las cosas no pasan porque sí, pasan porque creamos espacios colaborativos y personas que estamos comprometidas para llevar agendas transformadoras, ¿no? Hoy nos acompañan voces extraordinarias, voces expertas, comprometidas, que van a compartir propuestas claves para esa financiación justa, feminista, democrática y ambiental. Esperamos que este espacio de diálogo sea una invitación a seguir tejiendo alianzas, fortaleciendo nuestras redes y avanzando hacia una arquitectura financiera que realmente ponga la vida en el centro. Estoy segurísima que este seminario se va a destacar muchísimas ideas relevantes, pero también va a seguir poniendo retos futuros y yo diría que algunos interrogantes, y creo que lo vamos a ver. Retos, pero que claramente deben ser retos políticos, no son retos técnicos. Aunque lo parezcan, no son retos técnicos. Cuando estamos hablando, por ejemplo, que la brecha de financiación para alcanzar el cumplimiento de la Agenda 2030, estamos hablando de 4 billones de dólares, 4 billones de dólares no es un reto técnico, es un reto claramente político, ¿no? Estoy segura que este seminario también va a destacar la importancia del papel, ¿no?, que debemos jugar la sociedad civil. Una sociedad civil, como decíamos antes, tanto Penélope como yo, ¿no?, una sociedad civil que ha de ser y está siendo articulada, pero que debemos movilizar de cara a Sevilla muchísimo más, porque debe ser radicalmente crítica con todo lo que está pasando y también con el papel que nos han dejado a la sociedad civil en esta conferencia. Es un toque de atención que estoy segura que va a seguir resonando en el seminario de hoy. Y no puedo dejar pasar la oportunidad de decir la importancia del trabajo de las feministas que estamos realizando, no solamente con el Foro Feminista, sino también en nuestras denuncias y en nuestros reclamos sobre cómo las amenazas estructurales que existen, ¿no?, por ejemplo, en el documento de Outcome Doc, que seguro que va a salir, omite y debilita el consenso mundial sobre la materia de la igualdad de género, los derechos humanos y la salud y los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Estoy segura que este tema va a ser un tema que va a surgir en el seminario, que vamos a seguir haciendo seguimiento porque es imprescindible
como os comentaba, que estas cuestiones no son técnicas. A veces quieren llevarnos a esa parte más tecnocrática, pero no lo es. Cuando estamos hablando de cuestiones sistémicas y estructurales, estamos hablando realmente de políticas y de cómo construimos también la política desde las sociedades civiles, ¿no? Sin querer ocupar más tiempo en la presentación, sí que quiero agradecer a todas las panelistas y también a Valeria el trabajo previo para que esta mesa redonda de después sea todo un éxito y sobre todo podernos conjugar, ¿no?, a cómo vamos a realizar el seguimiento de lo que suceda en Sevilla como sociedad civil, en este caso sociedad civil española, con todas las alianzas internacionales, porque el reto no acaba en Sevilla, sino empieza en Sevilla. Por tanto, muchas gracias y ahora damos paso a la mesa redonda. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Penélope, Monse y Valeria Méndez de Vigo. Muchas gracias también por sumarte a esta sesión esta tarde. Cuando quieras empezamos con el panel. Muchísimas gracias, Inma. Y muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí es un honor, la verdad, desde el Grupo Motor de Futuro en Común, moderar esta mesa redonda que hemos titulado Propuestas desde la sociedad civil para la cuarta conferencia sobre financiación para el desarrollo. Ya lo han dicho mis predecesoras, en este panel estamos ante una oportunidad histórica en Sevilla, pero también ante un reto urgente. Las crisis interconectadas, climática, social, económica y democrática, nos exigen, sin duda ninguna, repensar la arquitectura financiera global. Desde la sociedad civil venimos con propuestas transformadoras y muy concretas y que tienen, como ya se ha dicho, un objetivo común: poner la financiación al servicio de la vida, las personas y el planeta. A continuación vamos a escuchar a 5 personas expertas que abordarán desde distintas perspectivas cómo avanzar hacia una financiación justa, feminista, ambiental y democrática. Las voy a nombrar por su orden de intervención. Tenemos a María José Romero de Eurodat. Hola, María José. Hola, ¿Desde dónde gracias. nos hablas? De Bruselas, ¿verdad? Les hablo desde Bruselas, sí. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Tenemos también con nosotros a Patricia Miranda de Latindad. Hola, Patricia. Hola Valeria, un saludo a todas y todos. Yo les acompaño desde La Paz, Bolivia. Muchísimas gracias, desde La Paz nada menos. Gracias, Patricia. Tenemos también a Carlos Botella de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Hola, Carlos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Dónde estás tú? Pues estoy cerquita de Madrid, en Alcalá de Henares. Perfecto, Carlos. Tenemos también a Noelia Méndez Santaolaria de Dawn Feminist. Hola, Noelia. Hola, buenos días para mí, buenas tardes para el resto. Les hablo desde Buenos Aires, Argentina. Gracias, Noelia. Y tenemos también a Lenis Rivera de WWF España. Hola, Lenis. Hola, les hablo desde Madrid. Perfecto, pues como ven tenemos aquí un panel internacional y la dinámica va a ser la siguiente. Yo voy a lanzar 2 preguntas dinamizadoras a cada una de las panelistas y les voy a pedir que hagan una intervención, cada una de ellas de 8 minutos. Va a ser un auténtico reto. Después de todas las intervenciones, como ella ha señalado ya Inma, vamos a tener un pequeño espacio de preguntas-respuestas. Pueden ir aprovechando para poner sus preguntas en el chat y trataremos de recopilarlas al final. Vamos a empezar entonces con una visión global sobre la arquitectura financiera internacional que nos va a dar María José Romero. Ella es Policy y Advocacy Manager en Eurodat, situada en Bruselas. Muchas gracias por estar aquí, María José. Y las preguntas dinamizadoras para tu intervención, tienes 8 minutos, son las siguientes. La primera: ¿cuáles son los cambios más urgentes que necesitamos en la arquitectura financiera internacional para que ésta responda a las crisis múltiples que vivimos? Y la segunda, ¿qué papel debería tener el sector privado en financiación para el desarrollo? ¿Y qué límites o regulaciones son imprescindibles para garantizar que no socave los derechos ni el bien común? Sé que es difícil, pero estoy segura de que la vas a responder muy bien. Adelante, María José, tienes la palabra. Muchas gracias, Valeria, y aprovecho para agradecer también a la coordinadora Futuro en Común, todas las organizaciones que están detrás de este seminario. Es sumamente relevante poder reunirnos en vísperas de la conferencia en Sevilla.
Para empezar, quisiera mencionar brevemente cuál es la importancia que le adjudicamos a esta conferencia y cuál es el rol que vemos que deberían tener los gobiernos europeos. Es la primera vez que una conferencia como esta se desarrolla en suelo europeo, y desde la sociedad civil europea como parte muy activa del mecanismo global de la sociedad civil que sigue la conferencia y este proceso de financiamiento para el desarrollo en general. Sostenemos que las Naciones Unidas es el único espacio legítimo y democrático para avanzar en cuestiones de gobernanza económica global, y que el éxito de esta conferencia es una cuestión de reputación para Europa. Es una prueba de su enfoque basado en valores. La Unión Europea y los gobiernos europeos en general, incluido España, han tenido un discurso sumamente enfocado en los valores de la Unión Europea, en el contexto global, pero esto sin duda para nosotros se pone en cuestión en la oferta de la Unión Europea o en qué es lo que pues, pone en la mesa de negociaciones en el proceso hacia esta conferencia. Necesitamos que se cumplan los compromisos con el multilateralismo más allá del discurso. Entonces, yendo a tu pregunta, estamos en un contexto sumamente crítico. Nos quedan solo 5 años para alcanzar la meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030 y solo el 17% de las metas de los ODS están actualmente bien encaminadas. Estamos en un contexto sumamente urgente donde lo que necesitamos son propuestas y que se adopten reformas de la arquitectura financiera internacional que sean de fondo, que den respuesta a los problemas estructurales a los que enfrentan los países en desarrollo. Entonces, los problemas son sistémicos y se necesitan soluciones sistémicas y se necesita voluntad política para hacer posible una arquitectura financiera más democrática, transparente, justa y capaz de hacer posible un enfoque basado en derechos. Siendo más concreto a qué significa todo esto, voy a poner sobre la mesa dos puntos haciendo referencia a tus preguntas, y estoy segura que compañeros y compañeras que me siguen en el uso de la palabra van a desarrollar otros componentes de todo lo que significa esta nueva arquitectura financiera que se necesita con el rol de Naciones Unidas en el centro. Entonces, el primer componente que quiero resaltar es que se necesita repensar el rol de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos multilaterales de desarrollo. Es sumamente problemático pensar que esta conferencia vaya a impulsar la expansión de estas instituciones sin realizar una revisión intergubernamental integral de su gobernanza, su mandato y su función, con un enfoque sistémico que permite un debate inclusivo y transparente sobre el papel que estas instituciones ocupan y desempeñan, y su interacción con las instituciones nacionales y regionales. Las instituciones financieras internacionales han estado históricamente dominadas por los países ricos y sus modelos de desarrollo responden a lógicas neoliberales que han sido y son parte del problema al que nos enfrentamos, a los que se enfrentan los países en desarrollo. Sus incentivos internos priorizan la cantidad de dinero, en el caso de los bancos, sobre la calidad, y carecen de procesos y mecanismos necesarios para garantizar la transformación estructural de los países del sur global. Estamos hablando de una transformación estructural de las estructuras productivas que los aleje de un desarrollo con una fuerte dependencia en la exportación de los recursos naturales y un desarrollo endógeno que se base en el respeto de los derechos humanos y de una transición ecológica justa. Entonces, pensar en una nueva arquitectura financiera internacional parte como paso principal en repensar cuáles son las instituciones y cómo se gobiernan y qué rol deben tener en el proceso de desarrollo de los países del sur global.
El segundo punto que quería resaltar es en relación a el rol del sector privado, como estaba en tu pregunta, ¿verdad? Y en especial de la financiación privada, porque hoy también nos enfrentamos a este relato muy dominante que dice que no hay recursos públicos y que la brecha de financiación tiene que ser ocupada o llenada por recursos del sector privado. Creemos que el sector privado podría desempeñar un papel relevante en el desarrollo sostenible, pero es necesario establecer parámetros claros para que esto suceda. Solamente una referencia para situar este debate. Este debate ya estuvo muy presente en la agenda de 2015 de la Conferencia Internacional de Financiación para el Desarrollo de 2015. Y hemos visto que no funciona, que es fantasía, que los recursos del sector privado no van a llegar en la cantidad y calidad que se espera o que es necesaria. E incluso el economista jefe del Banco Mundial en diciembre del año pasado nos resaltó que ese es simplemente un eslogan que ha resultado ser una fantasía. Entonces, desde la perspectiva de Eurodad y la sociedad civil europea, que de hecho estamos siguiendo con mucha atención cuál es la oferta la propuesta de la Unión Europea hacia esta conferencia, vemos con muchísima preocupación que en lugar de respaldar propuestas para una toma de decisiones más democrática en cuestiones económicas globales, la Unión Europea se ha opuesto sistemáticamente a cualquier reforma significativa, pero defiende iniciativas como Global Gateway, que es una iniciativa de inversión que apenas aborda superficialmente los desafíos que los países del subglobal enfrentan. De hecho, cuando analizamos en profundidad los proyectos de Global Gateway el año pasado, con organizaciones aliadas como Oxfam, descubrimos que en 25 de los 40 proyectos que investigamos, al menos una empresa europea se benefició del proyecto. Entonces, para nosotros, la presencia de empresas europeas en la implementación de esta iniciativa y el papel que de hecho estas empresas europeas ocupan en la gobernanza de Global Gateway como de estrategia, vemos que son elementos suficientes para señalar que estamos ante un alto riesgo de que se prioricen las oportunidades para las empresas europeas en el subglobal sobre los objetivos de desarrollo, como la reducción de la pobreza y de las desigualdades. Entonces, si bien se necesita una mayor escala de financiación, es necesario contar con normas y medidas acordadas a nivel global para regular las inversiones privadas en beneficio del interés público, regular a los actores financieros, a regular a los sectores del sector privado y darle a los países en desarrollo el espacio político a nivel nacional para que puedan llevar a cabo esta regulación en el interés público. Y de hecho la regulación no puede depender de la capacidad de cada país, porque de hecho ellos se enfrentan a una distribución de poder altamente desigual, incluso entre los países del sur global y las empresas transnacionales. Entonces, la movilización de capital privado no debe considerarse un fin en sí mismo y de hecho corremos el riesgo de que esta conferencia nuevamente nos apunte en esta dirección y eso es lo que estamos llamando la atención desde el trabajo de la sociedad civil que forma parte del mecanismo que sigue el proceso de financiamiento para el desarrollo. Creemos que los recursos del sector privado deben estar al servicio de la ejecución de los planes nacionales de desarrollo, apoyar la transformación estructural que les decía antes. Todavía vemos que falta muchísimo en este sentido. La evidencia demuestra que el éxito de algunos
recursos y instrumentos concretos depende en gran medida del tipo de proyectos que se financian, de los sectores a los que se destinan, de las condiciones bajo las cuales se implementan estos proyectos. Los proyectos en sectores sociales como salud y educación no deberían quedar sujetos a las dinámicas del mercado y vemos un riesgo muy alto de que esto suceda. Entonces, para cerrar, apoyar las reformas de la gobernanza económica global en este momento no solo es lo correcto, sino también es lo que fortalecerá el papel de la Unión Europea como actor creíble. Esto, y es muy importante señalarlo en este contexto. España como país anfitrión también tiene, el gobierno de España en especial tiene su cuota parte de responsabilidad en que esto suceda de esta manera. Los próximos días las negociaciones serán claves para que la Unión Europea y los gobiernos europeos en general prediquen con el ejemplo y esta reforma de la arquitectura financiera global con las Naciones Unidas en el centro es urgente y necesitamos no solo trabajar hacia Sevilla, sino como resaltaban en la apertura, seguir desde Sevilla más allá porque seguro que nos va a quedar mucho camino por recorrer. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, María José, por recordarnos que sin una transformación profunda en las reglas del juego global no hay transformación posible. Vamos a hablar ahora de deuda y fiscalidad con Patricia Miranda, que es directora global de incidencia y coordinadora del área de nueva arquitectura financiera en la Tindad. Hola, Patricia. Hola, Valeria. Mira, las preguntas dinamizadoras que me gustaría que contestaras, por favor, en una intervención de máximo 8 minutos son las siguientes. Sé que es un reto. La primera es, ¿qué propuestas concretas existen desde la sociedad civil para abordar la deuda que ahoga a muchos países del sur global? Y la segunda, ¿cómo podemos lograr una fiscalidad global más justa y redistributiva que permita movilizar recursos ahí donde más se necesitan? Tienes la palabra, Patricia, adelante. Muchas gracias, Valeria, y también un agradecimiento a la coordinadora, a Futuro en Común y a todas las organizaciones que forman parte de este evento que es muy importante y muy oportuno hacia el camino a Sevilla. Para responder a tus preguntas en el mismo orden, bueno, mencionas a la deuda y es uno de los temas que está entre los primeros lugares en la agenda de la siguiente conferencia de financiamiento al desarrollo. Es uno de los mayores desafíos para Sevilla que ningún otro espacio, ya sea FMI, G20, han podido abordar con éxito. Y para dar un poco de contexto, los niveles de deuda en el mundo siguen aumentando y cada año alcanzan nuevos picos. Y en el caso de los países en desarrollo, nos estamos hundiendo cada vez más en una crisis de desarrollo, y ya mencionaba María José los escasos avances hacia la Agenda 2030, pero además una crisis de desarrollo en medio de una crisis múltiple que está profundizada aún más por la crisis de la deuda. 3.300 millones de personas viven en países donde los gastos en el pago de intereses por la deuda superan los gastos en salud y educación. El pago de la deuda pública total de los países en desarrollo se lleva más del 40% de los ingresos tributarios. Y este fenómeno no se debe únicamente a que aumentó la deuda, sobre todo tras la pandemia, sino también se debe a las elevadas tasas de interés que tienen regiones como África, América Latina, Asia, que por supuesto han terminado incrementando el peso en los presupuestos públicos de nuestros países. Y son préstamos que tienen tasas de interés entre 2 y 4 veces superiores a las tasas de interés que tiene Estados Unidos, por ejemplo, y entre 6 y 12 veces superiores a las tasas que tiene Alemania, para dar un ejemplo de cuál es esta brecha en el costo del financiamiento. Estos elevados pagos de la deuda, por supuesto que están socavando el gasto en necesidades básicas, porque nuestros países están priorizando el pago de la deuda, porque no podríamos darnos el lujo de no pagarla, así como miran nuestros gobiernos.
y priorizar el pago de la deuda para quedar bien con los mercados internacionales, sobre todo, está haciendo que se incumpla con nuestro desarrollo a expensas de la población, que obviamente están especialmente las mujeres, los niños y todas las personas que están más expuestas a vulnerabilidades. Como mencionaba, existen algunas iniciativas ad hoc. En las últimas décadas podemos mencionar varias para tratar con la reducción de la deuda o una reestructuración, incluido el más actual que es el marco común del G20. Pero actualmente no existe un sistema de deuda que pueda servir a todos los países y con iniciativas tan puntuales y específicas, lo que se demuestra y lo que vemos es que no son adecuadas para el objetivo y el propósito que se busca y siguen siendo insuficientes y además muy tardías. La propuesta es que es importante abordar el tema de la deuda desde la prevención de una crisis y también para los países que ya están con niveles insostenibles, la resolución de la crisis de la deuda mediante una reforma de la arquitectura de la deuda en el marco de una convención dentro de Naciones Unidas sobre la deuda soberana. ¿Esto qué quiere decir? Y es un tema más de gobernanza, donde todos los países tengan una silla en la mesa, países prestatarios, países que se prestaron, deudores, acreedores, tengan una silla en la mesa para decidir sobre las políticas económicas globales de deuda. Y esto debería proporcionar en realidad normas y certeza tanto a los prestatarios como a los prestamistas en todo el ciclo de la deuda, ¿no? Desde que comienza un país y se endeuda hasta que lo termina de pagar esa deuda o hasta que la renegocia y tomar decisiones a partir de esta gobernanza que sería democrática, inclusiva y participativa, tomar decisiones en políticas concretas de deuda, como por ejemplo la reducción del servicio de la deuda, con medidas como la anulación de la deuda para los países que más lo necesitan y la suspensión automática de la deuda ante crisis o shocks externos. Un proceso también de reestructuración que sea oportuno, independiente, donde el árbitro no sea el acreedor, que sea transparente y vinculante. También involucra nuevos criterios para medir cuándo una deuda es sostenible y esto involucra tener nuevos indicadores de deuda que midan no solamente la capacidad de pago, sino que puedan medir más allá, ¿no? O con otros indicadores, pero que al mismo tiempo incluyan un enfoque de desarrollo sostenible, de derechos humanos y medioambientales. Y aquí también es importante la transparencia y entonces en el marco de esta convención también se puede establecer un registro público global de deuda que aumentaría la transparencia para todos los involucrados y garantizaría también una rendición de cuentas. También involucra la implementación de principios de financiamiento y endeudamiento responsable, eso es tanto para prestatarios como para prestamistas, con enfoque vinculante. UNCTAD ya tiene los principios, hay que actualizarlos e implementarlos, entonces ya hay bases para avanzar. Y también sería importante que dentro de, de esta convención se pueda promover la legislación nacional en jurisdicciones clave para garantizar que acreedores privados también se vean obligados a cooperar en las negociaciones de reestructuración de la deuda. Finalmente, en este punto sobre la deuda, es importante mencionar que necesitamos evitar, cortar, necesitamos terminar con la espiral de la deuda de los países en desarrollo, de los países del sur. Y necesitamos financiamiento, acceso a financiamiento concesional. Entonces, hay una serie de iniciativas que se pueden considerar para evitar esta espiral de la deuda y que también son un desafío que pueden ser y están en algunos casos son parte del documento del financiamiento al desarrollo, como por ejemplo la emisión de derechos especiales de giro, que no involucra una deuda, no involucra la devolución del capital, por ejemplo. También es importante medidas para reducir el costo del capital de los países del sur, el costo al que estamos accediendo en este momento, reducir las tasas de interés y de esta manera ir mirando también alternativas en el corto plazo
para cumplir con la Agenda 2030. Entonces, es una combinación de medidas de corto plazo, pero que ya las hemos tenido antes, sino con políticas que tengan un impacto en el mediano y largo plazo. Y en cuanto a la fiscalidad y esta pregunta que hacía sobre cómo hacer más, Te voy a cómo pedir puede- que resumas mucho, Patricia, Ah, perdóname, pero bueno, es que se nos van un poquito los tiempos. Es súper claro que interesante sí. lo que cuentas. Gracias. Claro que sí. Entonces, esto lo menciono muy rápidamente y la fiscalidad o la tributación es un componente clave para la sostenibilidad fiscal en los países en desarrollo. Y además reduce la dependencia en la deuda. Entonces, algo muy importante en el marco de Hacia Sevilla es el que se pueda seguir respaldando y apoyando lo que hasta ahora ya se tiene en curso, que es la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cooperación fiscal internacional. Y esto es clave que se siga apoyando y que sea uno de los resultados también en Sevilla, donde nuevamente sean espacios inclusivos, que actualmente no existen, y democráticos para tomar decisiones en materia de tributación. Los actuales modelos de negocio no han permitido que se pueda tener, digamos, más bien dan lugar a la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios a gran escala. Y esto ha ido socavando la recaudación de ingresos nacionales en nuestros países. Entonces, estos son temas que también pueden salir de todo este proceso, de la conferencia de financiamiento para el desarrollo. Y finalmente, en materia de fiscalidad, un sistema tributario necesita ser transparente, progresivo y sensible al género, que es un desafío también que se mantenga y que sea incorporado en el documento final hacia Sevilla y que respete la soberanía económica de los países, que es fundamental para reducir estas desigualdades, ¿no? No es solamente el decir que nos sentemos que estemos en el asiento del conductor, sino como países del sur, además de eso, necesitamos una reforma y un cambio sistémico, porque el estar sentados en el asiento del conductor no es suficiente. Si no hemos participado en las normas generales de tránsito, si no hemos participado en las decisiones de cómo se construyeron las carreteras. Entonces, en suma, en ambas propuestas sobre deuda y tributación, el resumen es que es importante a través de ellas reforzar el multilateralismo y que este debería ser un resultado visible en Sevilla, donde la arquitectura financiera mundial, global, que es un rompecabezas, pueda reflejar que se están abordando de manera correcta y que se están sembrando las semillas con las piezas adecuadas hacia lograr este gran objetivo que también es reforzar el multilateralismo. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Patricia, por esa insistencia también en el multilateralismo y en las convenciones sobre deuda y fiscalidad. Vamos a pasar ahora a hablar de cooperación al desarrollo con Carlos Botella Caratayud, quien es vocal de financiación en la Junta de Gobierno de la Coordinadora de ONGs para el Desarrollo. Hola, Carlos. Tus Hola, preguntas Valeria. dinamizadoras y te pediría, por favor, que te sujetes al tiempo porque nos estamos yendo un poquillo, aunque está siendo todo interesantísimo. Tus preguntas dinamizadoras son las siguientes. Una, ¿qué transformaciones necesita el actual modelo de cooperación para responder a un enfoque de justicia global? Y la segunda, ¿cómo pueden garantizar los estados, incluido España, el cumplimiento de sus compromisos para que la ayuda oficial al desarrollo sea efectiva, suficiente y alineada con los objetivos de desarrollo sostenible? Tienes la palabra, Carlos. Vale, pues nada, muchísimas gracias a las organizaciones que están detrás de todo esto, Futuro en Común, a la coordinadora, a mis colegas de panelistas, a ti Valeria por estar ahí también dinamizando y a todas las que habéis asistido. Con esto ya me he comido como 15 segundos, así que voy al lío. Eh, Buena pregunta. En un momento especialmente crítico, ¿sabéis? La cooperación ahora está bajo un ataque casi global, diría. Hemos visto durante un tiempo cómo se iban reduciendo los fondos, pero es que ahora, recientemente, desde el cambio de administración en Estados Unidos, vemos un proceso de voladura incontrolada, diría, incontrolada por el impacto que está teniendo esa caída de los fondos de la Agencia Estadounidense de Cooperación, que se unen a los que ya se estaban dando en otros países, muchos de ellos europeos, por cierto.
Entonces, los países del norte están eludiendo una responsabilidad, un Okay. compromiso que tenían. You know why I disconnected? Ah, Tenemos por ahí un micro abierto. vale, Continúa, Carlos, bueno, voy a ver si lo continúa, sí, sí. localizo. Sí. Entonces, estaba hablando de la responsabilidad de los países del norte de cumplir con esos objetivos de 0,7 de la renta nacional bruta para ayuda oficial al desarrollo que no se están cumpliendo, ¿no? No solo no se están cumpliendo, sino cada vez se ven más lejos. Pero justamente los retos, algunos de los cuales ya se han mencionado antes, son retos globales, como la paz, el cambio climático, las desigualdades, la igualdad de género, las pandemias hacen que sea necesario más cooperación, no menos. Entonces, parece que nos estamos alejando de esa realidad, ¿no? De cómo solucionar y dejar un mundo mejor, más vivible. Ah, si hacemos una analogía con lo que es el mundo moderno, parece que muchos están viendo la cooperación como algo de usar y tirar, ¿no? Con una obsolescencia programada que llevaría pues a descartarla. Sin embargo, los que apostamos más por reparar y reutilizar, pues vemos que precisamente es una oportunidad para cambiar y transformar esta cooperación y adaptarla a una realidad del siglo XXI, ¿no? Con un rebalanceo del poder, con más presencia y más decisión del sur global, pero eso no significa eliminarla, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Y ante estas dificultades no nos quedamos inactivos, sino que más bien somos propositivos. Y, por ejemplo, para la conferencia de Sevilla llegamos a una serie de propuestas, como se ha dicho antes, en coordinación con Futuro en Común, con el mecanismo de la sociedad civil, con Eurodad, también sobre temas de cooperación, ¿no? Una de las principales es el establecimiento de una convención en Naciones Unidas sobre cooperación internacional para el desarrollo que busca, sobre todo, pues democratizar la gobernanza de la cooperación, que no se quede en un club de los países ricos de la OCDE, sino que sea un espacio global democrático donde los países puedan decidir cuáles son las orientaciones de la cooperación internacional. Y eso además serviría para reforzar el propio sistema multilateral que está en entredicho, ¿no? Am, Creemos que también es necesario revisitar la narrativa con la que se presenta la cooperación, de verla como algo meramente asistencialista a verla, como tú preguntabas, como parte de una justicia global y de una reparación que reconoce y aborda injusticias históricas y que además aporta una mirada feminista transformadora, ¿no? Porque creemos que la cooperación importa, la cooperación funciona y por tanto es un mecanismo que, con todas sus imperfecciones, es el único que nos hemos dado como para rebalancear el poder y la riqueza en el mundo, ¿no? Y por tanto, cuando desaparece la cooperación, no hay nada más. Y por tanto, no creemos ni queremos que desaparezca, ¿no? Y para todo esto, pues, oh sorpresa, hacen falta recursos. Hace falta apostar por fondos de ayuda oficial al desarrollo. Está muy bien medir los flujos que van de los países del norte a los países del sur, el TOS y toda esta cosa. Fenomenal medirlo, pero que no nos distraiga, porque estamos lejos de haber conseguido ese 0,7 que nos pusimos como compromiso en la comunidad internacional y que por tanto cumplamos lo primero y luego pensemos también en cómo avanzar en otras líneas. Pero es que no lo hemos cumplido, por lo tanto no se nos puede olvidar. De hecho, la ley de cooperación española hace una apuesta, porque en el 2030 se alcanzará ese 0,7%, con lo cual aquí domésticamente tenemos todo ese reto de cómo avanzar, ¿no? Y además, si queremos ser realmente transformadoras, para nosotras el 0,7 no es el límite, sino es el suelo. Es desde donde deberíamos empezar a construir porque si tenemos que reconocer y reparar deudas con los sures globales, con el 0,7 no alcanza, ¿no? Entonces, bueno, lleguemos ahí, perfecto, pero además desde ahí E tenemos puoi que seguir lavare avanzando. solamente questa roba, però soprattutto mangiate. Creo que hay por ahí otro micro abierto, pero bueno, yo Sí, sí. voy Entonces, buscando. para nosotros Sevilla es una oportunidad para cumplir con esos objetivos globales compartidos. Y entro un poco a reflexionar sobre la segunda pregunta que en esa alianza, como he dicho, con estas instituciones, hemos lanzado algunas ideas, ¿no? Algunas líneas de trabajo.
La primera engancha con la anterior y es toda la parte financiera, es decir, alcanzar el 0,7 y convertirlo en un piso a partir del cual construir una reparación global y esa justicia global que venían en las preguntas. Y eso es una responsabilidad compartida entre distintas administraciones públicas, tanto supranacionales, como en nuestro caso la Unión Europea, pero también estatales y descentralizadas, ¿no? Y todo esto, además, haciéndolo con una óptica de colonialidad y de localización en el caso de la ayuda humanitaria. Entonces, no solo son los fondos, sino también cómo esos fondos son gestionados, recibidos e implementados, ¿no? Después tenemos un ámbito que desgraciadamente es fundamental y, en este momento, que es la paz. En un escenario mundial con escaladas bélicas y múltiples conflictos abiertos, lo que debemos hacer es apostar por una construcción de la paz y la seguridad humana, ¿no? Desde el respeto al derecho internacional, al derecho humanitario y, al final, la óptica de derechos humanos, ¿no? Estamos viendo lo que pasa en Gaza, que es un precedente muy peligroso en este sentido, además de, bueno, pues de un terrible sufrimiento y vulneración de derechos de la población palestina, ¿no? Por lo tanto, debemos pensar en que ese nuevo multilateralismo que queremos reforzar tiene que ser más allá de la violencia, más allá de la guerra, un multilateralismo de la paz. Y, por tanto, desinvertir en armamento y militarización y dedicar esos esfuerzos a un marco de convivencia global que precisamente promueva la paz, ¿no? Tercer bloque, Nexus, que esto es como para los muy cafeteros, es decir, toda la conexión entre la ayuda humanitaria y el desarrollo. No podemos estar haciendo como dos líneas de trabajo en el ámbito de la cooperación sin que estén conectadas, ¿no? Y que además esas nos llevan al punto anterior, a la paz, a la construcción de paz, ¿no? Entonces, perfecto con accionar o actuar en crisis humanitarias, pero también pensando en las causas y en cómo esto puede fortalecer la resiliencia, los sistemas de protección social y la seguridad y la paz en los territorios, ¿no? Y en los países. Un cuarto bloque es género y feminismos. El ODS 5, que es el de igualdad de género, es uno de los pilares de la Agenda 2030, ¿no? Y eso requiere también compromisos financieros para impulsarlo. Por ejemplo, estamos pidiendo el 20% de la ayuda de la ODE en todas sus modalidades a la promoción de igualdad de género desde una perspectiva interseccional, ¿no? Además de que se transversalice, perdón, este enfoque en las intervenciones que llevamos a cabo, ¿no? Em, un quinto, y voy avanzando hacia el final, es la cooperación financiera. Quienes me conocen saben que esto es como uno de los mantras que llevo siempre en la coordinadora, pero es verdad que es donde vemos que hay muchos esfuerzos de los donantes y no siempre alineados con nuestra visión de la cooperación y del desarrollo, ¿no? Creemos que en el caso español se ha avanzado hacia a integrar, digamos, esa cooperación financiera más en la cooperación general, pero todavía con muchos retos en cuál va a ser la participación de la sociedad civil ahí, ¿no? Y como decía María José antes, esto se ha pensado que era como la gran panacea de la solución financiera al tema del desarrollo, pero los trillions no llegaron. Eso de los billions a trillions, pues al final no llegaron. Entonces, partamos de un análisis mucho más real y pragmático de qué se puede hacer y enganchándolo, como decía, con los objetivos de desarrollo, ¿no? Y a partir de ahí puede ser útil, es lo que quiero decir. Y por último, dos cuestiones que creo que son fundamentales en esta nueva cooperación, ¿no? Una es, debemos hacer una apuesta por las organizaciones de la sociedad civil comprometidas y defensoras de los derechos humanos, que están en ataque, y no solo es una cuestión retórica, sino que en ataques que lo pagan con su cuerpo, con su vida, y por tanto el espacio cívico y la protección de las defensoras debe ser algo fundamental en la nueva cooperación. Porque además creemos que esto, la sociedad civil vibrante, sirve para reforzar la democracia y quizá desoír los cantos de sirena de autoritarismo, ¿no? Eh, Ojo que esas sirenas además se acaban convirtiendo en sirenas de la policía y del ejército que acaban por reprimir, ¿no? La sociedad civil. Y por tanto, una sociedad civil libre, una sociedad civil protegida
es fundamental para fortalecer la democracia, ¿no? Y por último, y con esto lo dejaría, necesitamos también financiación para una educación transformadora de las sociedades en el norte, para que precisamente apoyen esta justicia global. Es decir, sociedades críticas, comprometidas, responsables, que sean conscientes de los retos comunes y que por tanto tengan esa mirada de solidaridad internacional que nos puede permitir avanzar en las agendas de justicia global, ¿no? Yo creo que, venga, entre todas podemos conseguirlo, pero sobre todo porque esto no va siquiera de las ONGs y la cooperación. Esto va de asegurar sociedades libres y democráticas en el futuro y, por tanto, una causa así creo que vale la pena. Así que, de nuestro lado, y creo que con todas vosotras, seguiremos empujando. Muchísimas gracias. Pues claro que sí, Carlos. Muchísimas gracias a ti por invitarnos también a repensar la cooperación en estos términos para afrontar los retos globales y caminar hacia la justicia global. Vamos a hablar ahora con Noelia Méndez Santaolaria, que ella representa aquí a la organización Dawn Feminist Development Alternatives with Women for a New Era. Y Noelia, tengo para ti dos preguntas también que por favor te ruego encarecidamente que intentemos hacerlas en 8 minutos máximo, porque estamos yéndonos mucho de los tiempos. Es verdad que todo es interesantísimo, ¿eh? La primera pregunta, ¿qué significa hablar de financiación feminista en el marco de la cumbre de financiación y por qué debe ser un eje transversal en todas las políticas de desarrollo? Y la segunda, ¿qué mecanismos necesitamos para asegurar que las políticas financieras integren una perspectiva de género interseccional? Adelante, Noelia. Bueno, Valeria, gracias por la pregunta y gracias a la coordinadora, el Grupo Motor y todas las organizaciones que hicieron este espacio posible. Es para mí muy hermoso poder hablar de estos temas en español. Se habla mucho en inglés, así que bueno, acá vamos. Y gracias por la pregunta porque me pareció muy inspiradora. Para mí hablar de financiamiento feminista es hablar de disputar el corazón mismo de la arquitectura económica global, así como el feminismo busca transformar el status quo y desafiar las relaciones desiguales de poder, de género en una sociedad, pero en general todas las relaciones jerárquicas de poder. Un financiamiento feminista es aquel que desafía las desigualdades de poder económico mundial y redistribuye riqueza e ingresos entre países y dentro de los países limitando esta escandalosa concentración de recursos en manos de privadas de súper ricos, ultra ricos. Así que me parece que que en ese sentido es una aproximación desafiante a las finanzas internacionales y además que tiene que tener el objetivo de garantizar el acceso igualitario a los derechos humanos y a una vida digna para todas las personas. Diría que el financiamiento feminista es progresivo en el sentido de que quienes más tienen que aportar y quienes más necesitan más reciban. Es un financiamiento público que, un poco en la línea de lo que nos contaba María José, devuelva al Estado su rol central en el desarrollo y no se entregue al mito de que el sector privado y la filantropía incluso ahora van a venir a cubrir los vacíos de financiamiento. Es un financiamiento decolonial, no solo porque exige las reparaciones históricas por la expoliación colonial que permitió la acumulación imperialista del norte, sino porque también desafía estas nuevas formas de neocolonialismo en el marco de la transición energética o en la competencia por el dominio de las nuevas tecnologías. Y es un financiamiento ecológicamente justo en el sentido de que no se logra a base de un crecimiento predatorio que pone en riesgo la habitabilidad del planeta, que se sirve de los recursos naturales de forma gratuita y expoliadora, sino que respeta esos límites ecológicos y además es un financiamiento democrático y transparente, un poco hablando también del multilateralismo que trajeron mucho a colación las panelistas de hoy, porque no puede seguir decidiéndose el financiamiento mundial en clubes de países ricos como el G77, la OCDE, y necesitamos un multilateralismo renovado, participativo, con vistas a la paz, como decía también Carlos. También es un financiamiento que se pone
al servicio de los derechos humanos y al goce efectivo de los derechos económicos, sociales, culturales y el acceso igualitario a la salud, a la educación, a la protección social de toda la población en el mundo. Y creo que por eso también es un eje transversal, yendo un poco a la pregunta, a toda la agenda de la Conferencia para la Financiación del Desarrollo, porque las desigualdades de género y las relaciones coloniales de poder y las desigualdades de clase son desigualdades estructurales en nuestro mundo y porque el orden patriarcal atraviesa todas las dimensiones de la economía y del desarrollo. Em, no puedo dejar de mencionar que es una construcción, las demandas feministas es una construcción colectiva y que yo puedo traer algunas de las demandas que se trabajan en estos grupos colaborativos para el financiamiento del desarrollo, pero también les invito a que participen de estas instancias. Hay algunos webinarios previos a la conferencia de Sevilla en donde se van a estar explorando y profundizando las propuestas que yo un poco les traigo acá de forma muy, muy resumida para respetar los tiempos. Pero básicamente, si tuviera que decir cinco puntos, creo que, o resumir en 5 puntos las demandas de los feminismos en esta convención, esta conferencia, son abogar por una reforma fiscal global con justicia de género y en eso el apoyo al convenio marco de la ONU sobre la cooperación fiscal internacional, pero también el foco en la tributación progresiva, como traía Patricia, em, el combate a la evasión y a la elusión fiscal y también la garantía de que los fondos que se recauden por este esfuerzo fiscal se dediquen efectivamente a políticas transformadoras y que se implementen en los presupuestos con perspectiva de género para evaluar esos impactos. En ese segundo punto diría que las demandas de los feminismos apuntan a una revisión crítica del rol del sector privado, como nos trajo María José. Es necesaria frenar la mercantilización y la financiarización de los servicios esenciales y exigir también que el sector privado, sobre todo las grandes corporaciones, respondan a los derechos humanos y tengan no solamente los estados que responder frente a esto. Además, me parece que es un punto importante también de las demandas feministas, la justicia de la deuda y el apoyo a la convención en el marco de la ONU sobre una deuda soberana que incorpore criterios de sostenibilidad con un enfoque de derechos y de géneros y un enfoque climático. Y en un cuarto lugar, diría que se hace mucho énfasis en la cooperación internacional transformadora, de la que habló Carlos también en las demandas de los feminismos y de esta convención en la ONU basada en reparaciones históricas, redistribución y ámbitos democráticos de discusión y de gobernanza. Y en un quinto lugar, pondría a los llamados por un comercio justo y soberano, donde se eliminen los mecanismos de disputa entre países y privados que usualmente se utilizan a nivel internacional y se le devuelva la soberanía a los países del sur global para sus decisiones en el comercio. Y yendo un poco para ir cerrando a por qué mecanismos se necesitan para asegurar que estas políticas de financiamiento integren la perspectiva de género interseccional, diría que primero, y coincidiendo con el resto de los panelistas, el ámbito importa. Necesitamos que estas discusiones se den en el seno de la ONU. Es el único espacio en donde los países participan en condiciones de relativa igualdad y es crucial en un mundo en donde se tiende al bilateralismo y a la economía de guerra. Y también donde creo que está bueno decirlo, la ONU se está viendo debilitada y desfinanciada por estos avances belicistas y conservadores. Así que me parece que es importante reivindicar el ámbito en donde estas discusiones tienen lugar
Y también por eso creo que insistimos tanto desde la sociedad civil en los convenios en el marco de la ONU para llevar adelante estas propuestas, pero también hay que decir que no es que no es suficiente, que estén todos sentados en la misma mesa no es suficiente, y para integrar una perspectiva de género interseccional también hace falta de que en estos ámbitos se lleven adelante medidas de transformación ambiciosa, capaz de redistribuir el poder económico y canalizar fondos hacia las políticas que puedan transformar las relaciones injustas de género que tenemos hoy y construir lo que en América Latina llamamos sociedades del cuidado, y de lo que se habla mucho en el Consenso de Buenos Aires. Pero también necesitamos que se incorporen mecanismos para rendir cuentas, que incorporen enfoques de derechos humanos, justicia de género. Necesitamos que se someta al poder económico concentrado y a las instituciones financieras internacionales también al cumplimiento de los derechos humanos. Ya no basta con que sean los estados los únicos responsables de cumplir con los derechos humanos. Es necesario que el FMI, el Banco Mundial, las grandes corporaciones internacionales se sujeten a ello. Y me parece que también hay que decirlo, hay que ponerle un límite a la influencia del sector privado concentrado en estos procesos, y que se tiene que aumentar el protagonismo de la sociedad civil, en especial las organizaciones feministas y de base, de forma que los intereses de las personas que efectivamente viven en los territorios se integren a las decisiones que se toman en estos ámbitos y en estas esferas internacionales. Así que, porque en honor al tiempo, creo que lo dejaría ahí, y te agradezco mucho por la pregunta y por este intercambio tan rico. Pues muchísimas gracias a ti, Noelia, por esa mirada, ¿verdad?, de derechos y feminista. Y vamos a terminar este panel con la última de las panelistas, que es Lenis Rivera. Hola, Lenis, ¿qué tal? Hola, sigo aquí. Pues Lenis es técnica de transición energética del programa Clima y Energía en WWF España. Y tus preguntas, Lenis, tus preguntas dinamizadoras son, que también tienes 8 minutos máximo, son las siguientes. ¿Cuáles son los principales vacíos o incoherencias en la financiación climática actual y cómo deberían abordarse en la cumbre de financiación? Y la segunda es, ¿qué papel debe jugar la biodiversidad en la agenda financiera global y cómo garantizar que los recursos lleguen a las comunidades y territorios que la protegen? Adelante, Lenis, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Yo me sumo igualmente a las palabras de las panelistas anteriores, iniciando con un agradecimiento a la coordinadora, también a Un Futuro en Común y a todas las personas que han colaborado para organizar este webinario, y también para quienes nos están escuchando, porque eso es muy motivador. Veamos, yo quisiera iniciar en el poco tiempo que tenemos presentando una idea que considero central, y es la visión integral de estos temas, ¿no? Y la importancia de que esa visión se eleve en la resolución que pueda tener esta cumbre. Entonces, cuando hablo de esta visión integral, es como bien en la convocatoria de este webinario se mencionaba, nos encontramos en unas crisis interconectadas de cambio climático, también de pérdida de la naturaleza y también de desigualdad. Y es tan así que cuando nos planteamos las soluciones o las posibles acciones que puedan operativizarse a partir de una cumbre como esta, que se dice fácil, pero la última se hizo hace 10 años, tienen que buscar esa integralidad en las soluciones que se plantean. Y esto pasa por poner al planeta y por poner a las personas en el centro de esas soluciones integradas. Entonces, ese es uno de los primeros mensajes que quisiera señalar. El segundo, que también resulta importante para las diversas organizaciones que nos encontramos vinculadas a estos temas, es la adicionalidad de la ayuda y la adicionalidad del financiamiento en materia de cambio climático y en materia de protección de la naturaleza, que es un aspecto también central. Y algo que decías, vacíos o incoherencias que percibimos, es que no basta con señalar principios como quien contamina paga, o principios como la responsabilidad histórica y diferenciada entre los países en todos estos aspectos, tanto de cambio climático como de pérdida de la naturaleza, sino que esto tiene que transversalizarse y verse reflejado en las soluciones que se abordan.
desde las soluciones grandes en cuanto a quién financia qué, hasta cómo se financia, a dónde llega efectivamente este financiamiento. Otro de los aspectos es que tampoco basta con mencionar los acuerdos que se pueden haber estado alcanzando en materia de cambio climático o en materia de biodiversidad sin señalar que estos acuerdos son insuficientes. Si bien son negociaciones separadas, la ambición sigue siendo demandada por distintas organizaciones, por distintas sociedades en diferentes lugares del mundo. Y esto sigue siendo así. No basta con mencionar estos montos y tampoco basta con mencionarlos sin mencionar la calidad del financiamiento, que es un aspecto central. ¿Cómo se financia? Y esto ya también lo han explicado algunos de los panelistas anteriores. ¿Qué significa? ¿De dónde viene este financiamiento? ¿Bajo qué condiciones? ¿Qué produce a las comunidades y a las regiones? Y otro de los aspectos también es que si tenemos esta visión integral, vamos apuntando hacia lo que significa la transformación. Entonces es nuevamente qué se está financiando, cuáles son los proyectos que se financian, cuál es el impacto positivo que se quiere generar con esa cooperación o con ese financiamiento, cuáles son los indicadores que son relevantes, cuáles son los mecanismos, cuáles son las salvaguardas, cómo lo vamos a organizar. Y si bien son ciertos detalles que efectivamente no vamos a poder encontrar en un documento final de la cumbre, sí es importante que queden aspectos que puedan ser operativizados más adelante. Entonces, en esta visión más integral, donde es importante elevar la importancia que tiene la naturaleza y el cambio climático como un motor para poder reducir desigualdades, pero también poder reducir los impactos que están teniendo las comunidades y las personas más vulnerables, es importante ver la posibilidad de soluciones también integradas, soluciones que pasen por considerar cómo la naturaleza puede ayudarnos, que efectivamente nos ayuda a ser más resilientes ante el cambio climático, pero también cómo esas soluciones pongan en el centro a las personas y reconozcan de una manera inclusiva el rol que por generaciones y cientos de años han tenido pueblos y comunidades indígenas en la protección y la conservación de la naturaleza. El conocimiento ancestral que se tiene, que además que tiene que ser protegido, tiene que ser reconocido. Y eso pasa por poder facilitar mecanismos de acceso directo también a proyectos que puedan ser liderados con esta sabiduría ancestral. Y también por las universidades en estas regiones y también por los centros de investigación en estas regiones. Es importante todo el tejido que se va desarrollando en torno a lo que buscamos como una solución integral. Tengo muchas cositas apuntadas aquí, quisiera poderlas señalar todas, pero me voy a detener en un aspecto final, y es que no solamente pasa por el financiamiento o la creación de fondos que a veces se dice adicionales, sino por la transformación que efectivamente se hace al sistema actual. Y cuando hablo de esto, hablo de todos los incentivos perversos, todo lo que no se refleja en cuanto a externalidades ambientales en las actividades económicas de alto impacto negativo en la naturaleza y en las personas, y que efectivamente, como mencionaba Monse al inicio del evento, no se trata de un tema del gran gap que hay o de la dificultad técnica que se pueda tener. Pasa por la transformación que realmente se puede hacer y cómo podemos emplear los instrumentos, las técnicas, las regulaciones que actualmente se tienen para poder transformar esos incentivos perversos. Entonces, ¿cómo se pasa por poder integrar todos estos riesgos en términos de política monetaria, en términos de política crediticia, en términos de decisiones de inversión? Es decir, que no puede valer lo mismo o no puede significar lo mismo el financiamiento de una actividad que es más contaminante a una actividad que tiene un impacto positivo en la naturaleza. Entonces, yo con esto finalizo y quedo abierta a preguntas y a colaborar en lo que sea posible. Denis, un millón de gracias de verdad por tu inspiradora charla, como siempre. Pues creo que hay una preguntita en el chat, pero la vamos a dejar para el final y dejamos un poquito de espacio por si acaso llega alguna más. Agradezco muchísimo de verdad a todos los panelistas, a María José, Patricia, Carlos, Noelia, Denis. Gracias de verdad. Ha sido súper interesante y le paso la palabra a Inma. Muchas gracias, Valeria, y a todas. Súper interesante. La prueba está en que no se desconecta nadie de la sesión. Bueno, Ángeles Fernández es directora de la Coordinadora Andaluza de ONGs.
y nos va a contar esta tarde los planes que hay para no solo hablar de propuestas, sino de acción en Sevilla por parte de la sociedad civil. Cuando quieras, Ángeles. Bueno, gracias a todas y después de estas panelistas maravillosas que entiendo que estemos enganchadas aquí a las 4 de la tarde, 5 de la tarde, pues tenemos que venir a Sevilla, no solo España, sino que el contexto es muy particular y creo que influye, ¿no? Venimos a España, Andalucía, Sevilla, que además es una de las ciudades con barrios con mayor índice de pobreza de toda España y de Europa, con el mayor presupuesto de la historia, pero con un recorte en políticas sociales presupuestarias y especialmente en presupuestos para ayuda oficial al desarrollo. Y con todo este contexto recibimos con muchas ganas a la Conferencia de Naciones Unidas para la Financiación y a todo lo que sería el movimiento social, con el reto de hacer llegar todo el contenido a la calle. Y yo creo que ese es el mayor reto, de poder volver a la calle y hacerlo con orgullo y hacerlo con una narrativa que pueda llegar. La propuesta que estamos planteando desde la sociedad civil andaluza es una movilización el día 29 de junio a las 7:30 de la tarde, una vez haya terminado el foro de la sociedad civil, que sería desde el 28 al 29, y dejando el espacio del orgullo, que será una movilización el 28 sábado en Sevilla. Saldríamos desde un lugar emblemático que os voy a compartir porque tenemos ya la ruta comunicada. En un primer momento la ruta iba a ser diferente, pero los lugares de inicio y de finalización van a ser los mismos, simplemente que desde su delegación del gobierno nos han pedido que no vayamos por la parte centro de la ciudad por cuestiones de seguridad. Y la propuesta sale de un lugar emblemático para la ciudad de Sevilla que tiene que ver con las acampadas de reivindicación del 07. Para nosotras es fundamental, fue el movimiento que inició lo que son las políticas de cooperación descentralizadas, la gran característica de la política de cooperación del Gobierno de España y sobre todo de la descentralización en el Estado español. Y en Sevilla se dieron sobre todo en los Jardines del Cristina, que son donde está el Palacio de San Telmo, que es el palacio actual de gobierno, donde está la sede del gobierno andaluz. Es una explanada lo suficientemente amplia como para que nos hayan permitido la concentración. La hora es a las 7:30. Sevilla, como ya he dicho en alguna ocasión, es una ciudad calurosa y finales de junio es un mes muy caluroso. 7:30 es la hora en la que ya no está el sol de pleno y podemos ya empezar sin que nos vayamos a derretir, pero sí que es verdad que va a hacer calor. El itinerario que planteamos y que nos han autorizado es un itinerario que va por el costado del río. No hay ningún lugar salvo lo que es el Palacio de San Telmo, que es el Palacio de Gobierno, no es el Parlamento, es el Palacio de Gobierno de la Presidencia de la Junta de Andalucía. Desde lo que es todo este itinerario no pasamos por el ayuntamiento como en un primer momento queríamos, pero sí que es verdad que es una avenida bastante amplia, que suele ser una avenida en la que hacemos, por ejemplo, las movilizaciones de vuelta del 8M, o sea que sí que es un lugar en el que otro tipo de movilizaciones de la sociedad civil estamos acostumbradas a transitar. Entraríamos ya por el centro, por la Avenida de los Reyes Católicos y ya sí retomaríamos lo que era el itinerario que habíamos solicitado originariamente, desde la Plaza de la Magdalena, calle O'Donnell, hasta llegar a otro lugar emblemático ya de lo que fueron las acampadas en el momento del 2011, las del 15M, que se dieron en Sevilla en la zona conocida como Las Setas. La ubicación real en Callejero es la Plaza de la Encarnación, pero para los que conocéis y las que conocéis la ciudad de Sevilla, sabéis que es una plaza bastante vanguardista, con una estructura similar a unas setas, y bueno, esa plaza fue donde se hicieron las actividades principales del 15M. Para nosotras la narrativa es importante, la narrativa que la hemos trabajado sobre todo con la compañera de comunicación de la coordinadora andaluza.
tiene un arraigo con la realidad y con la historia de movilizaciones en torno a la financiación del desarrollo en la ciudad de Sevilla y muy vinculada a lo que fue el impulso de las políticas y de los fondos de financiación descentralizados, sobre todo en Sevilla, pero también en lo que fue todo el movimiento del 07 y después de la democratización y la vuelta otra vez a replantearse los sistemas democráticos, no solo en el Estado español, sino también a nivel local, con lo que es las acampadas del 15M, ¿no? Dejo de compartir, simplemente deciros que esta es una propuesta que ya hemos, bueno, pues ya hemos compartido con las entidades y, bueno, lo que querríamos de alguna manera es pediros apoyo sobre todo para movilizar y llegar a la ciudadanía, pero también para hacerlo con una escenografía que les llegue con lo suficiente músculo para que sientan que todavía estamos aquí, que reivindicamos lo que es la justicia global y todo, y que estamos apoyando sobre todo los contenidos que se van a dar en la conferencia y en el foro desde la calle, que la calle sigue siendo nuestra. Y en ese caso yo lo que pediría es apoyo para participar. Se están montando grupos de trabajo para organizar todo lo que es la logística de la movilización, desde lo artístico a la seguridad y a los cuidados. Esos grupos de trabajo están sobre todo, os voy a pasar el enlace para que paséis, bueno, porque las personas que vayan a participar y que quieran sobre todo estar con nosotras y ayudarnos a pensar, bueno, pues ahí les damos sobre todo la oportunidad de colaborar, de inscribirse y les iremos convocando a grupos específicos para montar la movilización seguramente en esta semana que entra, ¿vale? Entonces, ya el formulario se ha ido moviendo, hay distintos grupos, se abre también la posibilidad a proponer grupos para organizarlo y entonces os pediría, por favor, que si queréis os vayáis inscribiendo y, bueno, si vais a estar aquí, pero también se van a montar reuniones híbridas, o sea, online, para aquellos que todavía no están en la ciudad, pero si tengan intención de venir, se puedan apuntar y puedan ayudarnos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ángeles. Bueno, he ido dejando en el chat los enlaces, incluido el enlace para las movilizaciones en Sevilla, esos grupos de trabajo que comentabas. Tenemos algunas preguntas en el chat, pero estamos casi sobre la hora. Nos habíamos comprometido con Álvaro Díaz. Buenas tardes, Álvaro, que has estado pacientemente esperándonos. Tenemos un par de preguntas, pero antes de abrir el debate, quizá cederte a ti la palabra, porque sabemos que por cuestiones de tiempo tenías que cerrar a las 5:30 en punto. Entonces, te agradecemos mucho que te hayas conectado hoy, que hayas, como digo, escuchado todas nuestras propuestas. Álvaro, aquí está, para nombre Vale. completo, que aunque ya te han presentado, pero recordar Álvaro Díaz Duque, su director general de Políticas de Desarrollo Multilateral y Europeas de la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde, cuando Pues quieras. nada, muchísimas gracias a vosotros. No sé si se me está oyendo bien. ¿Hola? Vale, muchísimas gracias. Perfecto. Vale, muchísimas gracias a vosotras, a todos vosotros y nada, en primer término, bueno, pues saludaros a todos y a todas en nombre también del director general de Políticas de Desarrollo, Sergio Colina, y de la embajadora en misión especial para la Conferencia de Financiación al Desarrollo, Mónica Colomer, que todos conocéis muy bien y que por otros compromisos previos no ha podido participar en este evento, pero sin duda le va a interesar mucho conocer los resultados que salen de los mismos. Bueno, voy a intentar ser lo más breve posible porque efectivamente hay todavía mucho que decir y muchas preguntas, pero bueno, evidentemente es un honor dirigirme a vosotros a menos de un mes de la Cuarta Conferencia de Sevilla, en la cual, bueno, España espera avanzar juntos en el camino que permita materializar el esfuerzo colectivo, una demostración pública y global del compromiso con el desarrollo sostenible en todos los rincones del mundo.
Y lo primero que quería decir es que nos agrada ver la alineación de los objetivos que nuestro gobierno está persiguiendo como anfitrión de la conferencia con las propuestas que se han vertido en este webinar, lo que muestra un importante trabajo de diálogo y coordinación que se ha realizado con la sociedad civil en el camino hacia Sevilla. Y entre estas destacaría en concreto la necesidad de cumplir los compromisos en un contexto caracterizado por la urgencia, buscar soluciones sistémicas, empezando por las instituciones de financiación internacional, enfoques innovadores en la deuda externa, medidas progresivas de tributación, enfoque de género, bueno, muchos elementos que ya habéis mencionado. Para nosotros, lograr más y mejores recursos para el desarrollo sostenible no es una tarea necesaria, sino que es también una tarea urgente y que responde tanto a la necesidad de atender a quienes se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad como para la preservación del planeta. A ello también añadimos la importante tarea de reconstruir la confianza en el multilateralismo y la cooperación internacional en tiempos de peligrosas tentaciones hacia el unilateralismo, los conflictos y la negación de los derechos humanos e incluso de la negación de la realidad del cambio climático y sus devastadores efectos, incluyendo por lo que es probablemente la primera potencia económica del mundo. En este sentido, desde luego, consideramos que es imprescindible actuar de manera conjunta y por ello consideramos que la Conferencia de Sevilla debe sentar las bases de una nueva alianza global para la financiación del desarrollo sostenible. Esta ambición debe traducirse en acciones tangibles que han de permitir que todos los actores rindan cuentas de manera efectiva sobre su cumplimiento, empezando, por supuesto, por los gobiernos y los estados. En la recta final de las negociaciones que está teniendo lugar ahora mismo en Naciones Unidas y que bueno, esperamos cerrar a partir de la próxima reunión del comité preparatorio el 17 de junio, es importante plantearse cómo concretar estos avances. Y en concreto, como bien sabéis, para España ciertos temas son fundamentales y los estamos defendiendo desde el principio y mantenemos hasta el final. En primer lugar, España reafirma un compromiso con la ayuda oficial al desarrollo y hemos hecho permanentemente un llamamiento a todos los socios para que cumplan con el objetivo del 0,7% del ingreso nacional bruto. Como sabéis, este es un objetivo que España ya ha incorporado en su ley de cooperación. Al mismo tiempo, reconocemos que la ayuda oficial al desarrollo ha sido y sigue siendo esencial, pero por sí sola será insuficiente y por ello es fundamental movilizar, por un lado, los recursos nacionales adecuadamente y, por otro lado, la contribución del sector privado. En lo que respecta a la movilización de los recursos públicos internos, es decir, nuestros socios, es esencial garantizar que los países en desarrollo cuenten con el espacio fiscal necesario para implementar sus estrategias nacionales de desarrollo y avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, tal y como nos comprometimos en 2015. Para conseguir avanzar hacia una mayor justicia fiscal a nivel global, España apoya la negociación de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre cooperación internacional en materia tributaria. De hecho, hemos contribuido activamente y seguimos participando en la búsqueda de soluciones comunes para tres objetivos, que es garantizar la tributación efectiva de las grandes empresas y fortunas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, multilateral. Por otro lado, introducir gravámenes medioambientales globales sobre las emisiones de carbono, aprovechando el potencial de la política fiscal para contribuir a la justicia climática. En tercer lugar, intensificar la lucha contra los flujos financieros ilícitos, que consideramos que es un elemento fundamental y que de hecho se están debatiendo en otros ámbitos como el G20. En esta misma línea defendemos el establecimiento de un registro global de activos que permita mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. En el ámbito del sector privado, España promueve además medidas complementarias como el fortalecimiento de los bancos nacionales de desarrollo para movilizar financiación privada adicional y el impulso de la inversión de impacto. Por eso es muy importante destacar la importancia de reforzar la agenda de cooperación, de eficacia y localización de la financiación, algo de lo que también han hablado varios de los intervinientes. Consideramos que los gobiernos locales y regionales desempeñan un papel crucial en la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible y su contribución al logro de estos objetivos en todos los territorios y comunidades debe ser reconocido. Y asimismo, sus necesidades de financiación en este empeño deben ser atendidas. Además, en relación a los asuntos sistémicos, apoyamos la inclusión de un compromiso colectivo de recanalizar al menos el 50% de la asignación de derechos especiales de giro de 2021, como ya ha hecho nuestro país, haciendo un llamamiento a que otros países se sumen. En materia de deuda, como sabéis, nuestro gobierno propone la inclusión sistemática y armonizada de cláusulas de suspensión de deuda en casos de emergencias climáticas, pandemias y crisis alimentarias, ya recogidas en el borrador 1.
apoyamos la extensión de esta propuesta a todos los acreedores públicos y privados. Creemos también que este es el momento de mejorar la representatividad y transparencia de ciertos foros y por ello pedimos un diálogo anual entre la ONU, el Club de París y el G20 y otros acreedores oficiales al objeto de abordar la sostenibilidad de la deuda de manera global e inclusiva y además apoyamos un mayor uso de los canjes de deuda maximizando su impacto. Finalmente, reiteramos la necesidad de establecer sistemas de datos sólidos que permitan realizar un seguimiento riguroso del progreso y garantizar que los compromisos financieros se traduzcan en impactos reales. Desde España, el Gobierno está reafirmando la naturaleza multidimensional de desarrollo sostenible y abogamos porque las métricas de desarrollo incorporen indicadores más allá del Producto Interior Bruto. Además, es fundamental generar datos desglosados por sexo y abordar las desigualdades entre países y entre los mismos, así como las vulnerabilidades ambientales. Además, en Sevilla buscamos también consolidar un compromiso colectivo para alcanzar la paridad de género en los organismos de decisión de todas las instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales de desarrollo para 2030. Y además, integrar una perspectiva de género muy robusta en la totalidad de los mecanismos de financiación. Por lo tanto, la conclusión sería que nos queda mucho camino por delante, pero además Sevilla tampoco es el final del camino y queremos establecer un mecanismo de seguimiento que garantice la rendición de cuentas y la efectiva implementación de las acciones y acuerdos, lo cual será fundamental para que los avances se materialicen. Estamos comprometidos como Gobierno con el éxito de esta iniciativa y esperamos que juntos podamos sentar las bases para que los flujos financieros y las capacidades técnicas se movilicen de manera eficaz para construir un mundo más equitativo y sostenible. Y lamento haber probablemente sido un poco más largo de lo que esperaba, pero muchísimas gracias por atenderme. Muchísimas gracias, Álvaro. Agradecemos mucho tu intervención y además que te hayas ajustado a los tiempos. Son las 5:29, no podemos pedir más, o sea que muchísimas gracias y buenas tardes. Tenemos 3 preguntas en el chat, una para Lenis Rivera, otra para Carlos Botella y otra para María José Romero. Se las hemos pasado internamente para que nos las respondan. Valeria, te cedo la palabra para que se las pases, para que nos las respondan en un minuto y vamos a alargarnos hasta las -25 y ahí nos despedimos. Valeria. Pues fenomenal. Muy resumidamente las preguntas para que las sepamos todos también. Es la primera de Cecilia para María José, posiblemente. ¿Cuáles son los retos actuales para ubicar la financiación, la cumbre de financiación en el marco de la ONU? ¿Cuál va a ser la repercusión para el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y los bancos de desarrollo? Luego tenemos otra pregunta de Marco, que hace una reflexión en primer lugar sobre el apoyo de la sociedad española en los años 90 con las acampadas, ¿no? El apoyo a la ODE y que realmente señalaban ese apoyo. La pregunta es, ¿en qué basamos hoy la certeza de tener a la sociedad española a nuestras espaldas y de nuestro lado? ¿Es real? ¿Qué papel tenemos las organizaciones y los medios de comunicación para sostener esta narrativa de la solidaridad ante narrativas que claman por los nacionalismos, los proteccionismos y contra la solidaridad? Esta pregunta es para Carlos. Y hay otra pregunta también de Proclade, que dice o que pregunta si se está teniendo en cuenta en las reivindicaciones de la sociedad civil el riesgo de modelos llamados de transición a una economía sostenible que se están basando en el extractivismo, la depredación de minerales y recursos que finalmente impactan contra comunidades vulnerables. Os pido por favor a los 3 que respondáis así muy sucintamente. Gracias de verdad. Podemos empezar quizá con María José, si te parece. Perfecto, muchísimas gracias Valeria y muchas gracias por la pregunta. La respuesta ameritaría otro seminario, pero no tenemos tiempo para eso. Entonces, el principal reto para ubicar la financiación, volviendo a mi intervención inicial, es avanzar en reformas de la arquitectura financiera global que realmente pongan en el centro organismos como las Naciones Unidas, donde las decisiones se toman de manera democrática y no hay, no están sujetas a las estructuras tradicionales a las que están sujetas instituciones como el Banco Mundial, el FMI o otros foros donde son los acreedores los que están así representados. Entonces,
una repercusión concreta que anticipamos es que se refuerce el rol de instituciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario y otros organismos como la OCDE y el Comité de Desarrollo de la OCDE en la arquitectura financiera global, incluida la arquitectura de la cooperación al desarrollo. Esto para nosotros es muy problemático y creemos que hay mucho por hacer luego de Sevilla. Simplemente lo plantearía como la agenda pendiente que nos va a quedar a las organizaciones sociales post-Sevilla. Gracias. Gracias, María José. Carlos, es tu turno. Vale, muchísimas gracias por la pregunta. Seré muy breve. O sea, yo creo que por un lado es verdad que no vemos a la gente en las calles, pero todas las encuestas que se hacen en España dicen que la sociedad española es muy solidaria, que dice que es una política fundamental, tanto para, digamos, en el ámbito español como en el ámbito de la Unión Europea. Y añadiría otra cosa. Hay bastante consenso político en la cooperación española, se ha podido ver con la aprobación de la ley, pero también con pactos de Estado que se han firmado por la cooperación y pactos también en el ámbito descentralizado que se han firmado. Y esos representantes políticos al final pues también son la voz de la ciudadanía. Con lo cual entiendo, y esa es mi lectura, que hay una masa de la ciudadanía que sí apoya la cooperación internacional, que sí tiene esa visión solidaria y que por tanto desde ahí seguro que tenemos muchas cosas por hacer también para seguir atrayéndola, movilizándola. Y hablábamos de la educación transformadora como una de las vías para seguir reforzando esa mirada, pero que sí que hay mimbres como para, bueno, también sentirnos satisfechas de trabajo que se ha hecho desde aquellas acampadas hasta la actualidad, ¿no? Lo dejo por aquí. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Lenis, es tu turno. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta central y está muy asociada a justamente el enfoque que he estado mencionando en la intervención, y es la integralidad de las soluciones. Y la pregunta dice si se está teniendo en cuenta en las reivindicaciones de la sociedad civil estas contradicciones o retos o riesgos que se pueden plantear en las soluciones de sostenibilidad que se pueden dar. Por ejemplo, cuando se habla de triplicar el despliegue de las energías renovables, esto tiene aparejado toda una serie de demanda, de incremento de demanda de materiales críticos y de minerales críticos, efectivamente. Y aquí es muy importante tener en cuenta que a través de mecanismos como CAN Internacional, la sociedad civil ha enviado propuestas y ha solicitado que grupos de expertos convocados por Naciones Unidas justamente para poder hablar de cómo puede ser el desarrollo justo ambiental y socialmente de estos minerales críticos se tengan en cuenta. Entonces, en cuanto al documento o a la resolución que se está planteando en la mesa, no se recogen suficientemente estos principios, y sí es importante tener en cuenta que no basta con decir que tiene que haber transferencia de tecnología, no basta con decir que se tiene que generar cadenas de valor en los países, sino también es importante apuntar a algo que reivindica la sociedad civil internacional, y es el tema de cómo estos minerales tienen que ayudar al propio desarrollo en armonía con la naturaleza y las personas, pero cómo nos ayudan a transitar la transición. Y eso sí es muy importante tenerlo en cuenta. Es decir, cómo puede apalancarse más investigación para que cada vez se usen menos estos recursos. Cómo en definitiva podemos apalancar esa transformación, es decir, cómo consumimos menos energía, cómo tenemos una alimentación cada vez más sostenible, o sea, cómo esto también se va empleando para la transición, y también cómo se implementan otras medidas importantes como es la debida diligencia en todos estos, debida diligencia que implica la protección de derechos humanos y la protección de la naturaleza en todas estas actividades. Creo que es lo que puedo aportar. Genial, muchísimas gracias, Lenis. Gracias de verdad a todos. Muchísimas gracias a todas. Ahora sí, 5:37. Hemos sido muy puntuales y creo que hemos aprovechado muchísimo el tiempo.
Reiterar, como digo, nuestro agradecimiento desde Futuro en Común, la coordinadora de ONGs de Andalucía y también de la coordinadora estatal. Muchísimas gracias a todas las que habéis participado hoy, a quienes habéis estado siguiendo muy interesadas este espacio. Puedo dar fe que estaba ahí controlando, está por detrás entre bambalinas y prácticamente no se ha desconectado nadie. Hemos estado más como 80 personas conectadas esta tarde. Es decir, que este tema interesa y que interesan las propuestas de la sociedad civil de cara a la conferencia de Sevilla. Buenos días, buenas tardes y como ponía en el chat, os compartiremos la grabación del webinar a quienes os habéis inscrito y también estará disponible en el canal de YouTube y en la web de la coordinadora. Gracias. Gracias. Muchas buenas tardes a todas. gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Adiós. Muchas Gracias a gracias. todos. Chao. Hasta luego.